ON, Profesionales en Seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON, Profesionales en Seguros. Bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener un invitado de lujo, el doctor Roberto Ralín, abogado penalista, especialista en Derecho Penal. Buenos días, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días, Juan. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme y la verdad que es un placer y una distinción que me invites a tu programa. Para nosotros es muy importante que estés, la verdad que te venimos siguiendo en las redes, vemos que estás muy activo. Y bueno, para empezar y rompiendo el hielo, te vemos muy activos en las redes. ¿Cuáles son los casos relevantes que tenés últimamente que nos quieras comentar, no? Sí, bueno, actualmente tenemos algunos casos que son bastante relevantes. Bueno, estamos defendiendo a un héroe futbolístico, por llamarlo de alguna forma, a Claudio Polcanigia. Sí, que tuvo una denuncia infundada, diríamos totalmente que no sabemos cómo llegó a juicio. Nosotros agarramos el caso. ¿De qué lo denuncian? Lo acusan de abuso sexual, su exmujer Mariana Nanis, y toda la prueba indica en un sentido contrario. Que yo no me quiero explayar mucho porque bueno, son casos muy delicados. Nosotros agarramos el caso en la etapa ya de juicio, diríamos cuando está próximo a juicio oral. Estamos evitando ir a juicio, aunque bueno, las probabilidades dicen que esto se va a definir en un debate oral, y vemos cuando una causa se eleva a juicio, tiene que haber una serie de elementos suficientes que te indiquen que esa persona pudo haber cometido el delito. Acá nosotros la sorpresa que fue que todos los elementos eran desincriminantes y que ya otro juez había dicho que no había elementos para elevar la causa a juicio. Luego intervino una jueza totalmente ajena a la causa y con la misma prueba que otro juez había valorado que no había elementos a juicio, sin ninguna prueba nueva, importante, cierta, elevó la causa a juicio. Entonces, bueno, nosotros estamos defendiendo que en estos casos públicos, pues son públicos, ¿no? O sea, hay un interés público porque es Claudio Polcanigia. Hay un interés público porque es Claudio Polcanigia. Te están mirando todos, digamos. Totalmente. Es una presión extra, digamos. Totalmente. Pero aparte, un proceso penal a una persona que está acusada en un proceso penal le genera muchos prejuicios. Vamos, el último, que es la amenaza de pena con la que se enfrenta una persona, es el perjuicio final. Pero desde el momento de que esa persona tiene una incertidumbre, que alguien se entera que está siendo acusado de un delito, desde el momento que tiene que ir a pagar los honorarios de un abogado, ya se generan múltiples perjuicios. Pero estas personas públicas tienen un perjuicio extra, porque muchas veces ellas viven de su imagen, viven de su buen nombre, entonces a lo mejor tiene que hacer una publicidad y una empresa duda si darle la publicidad o no. Entonces muchas veces genera ese perjuicio extra y muchas veces ciertas denuncias infundadas se hacen con el fin de perjudicar. Hay mucho últimamente esto del tema de género, ¿no? O sea, donde hay un miedo a veces del hombre, por llamarlo así a nivel binario, de hablar o incluso mirar a una mujer por miedo a que le haga una denuncia, ¿no? Totalmente. Hay toda una doctrina nueva sobre esto, ¿no? Hay una doctrina nueva que es uno de los problemas que se enfrenta la justicia con esta doctrina. ¿Por qué? Porque se flexibilizaron los estándares de prueba. A vos, por ejemplo, en otro delito, mañana vienen y te acusan de robo y tienen que probar que vos soy inocente, salvo prueba en contrario. Claro, totalmente. Tienen que probar y mostrar los elementos que dicen que vos cometiste el robo. En cambio, en estas causas de género se instaló una premisa que es que la mujer no miente y que es verdad lo que dicen. Entonces, se invirtió la prueba. Sin necesidad de prueba. Muchas veces se invirtió, o sea, el hombre es quien tiene que demostrar. Se invirtió la carga de la prueba, se invirtió la presunción de inocencia. Claro. Es decir, yo tengo que demostrar que no, porque hay como una afirmación que dice,
Pero ¿para qué va a mentir una mujer? ¿Cuál es la finalidad que tiene de mentir una mujer? Y pueden ser múltiples motivos. Pueden ser motivos económicos, pueden ser motivos incluso hasta mentales. Y a ver, tampoco no estamos diciendo que todas las denuncias sean falaces o mendaces. Lo que estamos diciendo es que se lo tiene que probar al caso como cualquier otro caso. Pero aparte, este tipo de casos de violencias de género o de abusos son casos que generalmente se dan entre cuatro paredes. Por eso se buscaba antes mucha prueba de contexto, prueba periférica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A esa dificultad probatoria que siempre tuvieron de por sí este tipo de casos, se le agrega la dificultad, diríamos, esta nueva premisa o esta nueva doctrina contra la cual tenemos que luchar cuando vamos a ejercer la defensa en este tipo de casos, es que la mujer, por ser mujer, dice la verdad. Otra cuestión es que muchas pericias dicen que el relato es verosímil. Y eso es muy importante, por ejemplo, que se explique a la audiencia que un relato verosímil es un relato que es creíble. ¿Qué sería verosímil? Que yo te diga, mira, cuando venía por acá, el taxi, el que me trajo, me cobró 1.000 pesos de más. Eso es verosímil. Si te digo, mira, vine en un plato volador, eso es inverosímil. Ahora, que el relato sea verosímil quiere decir que es congruente, pero no quiere decir que sea verdad. Ese relato tiene que estar apoyado en pruebas. Entonces lo que está pasando acá es algo que nunca pasó con ningún otro delito. Y es como vos bien dijiste, que se revierta la carga de la prueba y el imputado tenga que entrar al proceso probando que es inocente. Mucho peor cuando muchas veces se dicta una medida cautelar como una prisión preventiva. O una prohibición de acercamiento, por ejemplo. Totalmente. Yo trayéndote para el lado de los consorcios, hace poco me preguntaron en A24 un caso que era una mujer que vivía sola, con 12 perros, y hasta ahí todo bien, pero empezó a tener conflictos con los vecinos, conflictos por los ruidos molestos, en diferentes horarios ladridos, son 12, alguno ladraba. Y de repente se encontró con un problema que esta señora se empezó a violentar con los vecinos, y se llegó incluso a violentar con el encargado del edificio. Y el problema acá era justamente que él es hombre, pero a él le están pegando. Ahora, esta tendencia de inversión de la prueba ocurre solamente cuando la agredida es la mujer. Ahora, cuando el hombre es agredido, no ocurre. Tiene que demostrar todo como cualquier causa. No se invierte la prueba. O sea, la mujer le pegaba y hay videos, el tipo filmando, cuando la mujer le pega, le increpa y no alcanza. Ante las denuncias en la comisaría le terminan dando un botón de pánico. Claro, porque el tipo no la puede tocar. No puede pedir una perimetral porque viven ahí, los dos. Totalmente. Entonces, sí, se invierte la prueba, pero la violencia de género es de un lado, o sea, es cuando es hacia la mujer. Cuando es hacia el hombre, no hay violencia de género. Es bancátela. Totalmente. Es fuerte eso. Bueno, vos me hiciste acordar un caso que tuvimos, que era un caso parecido, y el señor pidió un botón antipánico, y cuando fue a relatar a la policía los hechos, y los hechos de violencia que sufría de una expareja, los policías se reían. Obvio, se le caen de risa en la cara. Y incluso él me decía, yo no podía creer... ¿No te acordás de Conchita? Sí, el odontólogo... El odontólogo, Conchita, le decían todo el tiempo y flaco, no se cansó, ¿viste? Pero se reían, entonces, bueno, uno ve que no se usa la misma vara para las dos situaciones. He escuchado casos graciosos, obviamente entiendo que fueron en chiste, pero decir, bueno, me autopercibo mujer, entonces hubo violencia de género. ¿Entendés? Totalmente. Porque si yo digo que soy hombre y que me han violentado, que me han abusado o lo que fuese, no me creen. Bueno. Entonces me autopercibo mujer. Bueno, ese es otro problema que yo creo que hoy tiene la sociedad actual. Si vos sos lo que sos por lo que te dice tu género, o si sos lo que sos... Por cómo te vestís. Por cómo te ves. Porque si yo digo, mira, yo me veo como un pájaro y nadie me va a tratar como un pájaro. Ahora, cuando se habla de una autopercepción como mujer, es como que dicen, bueno, hay que respetar esa autopercepción. Y eso tiene
puede tener, yo no soy un especialista en el tema, pero puede tener consecuencias en distintos ámbitos. Una persona que se autopercibe como mujer y se anota en una prueba atlética que se autopercibe, ganan. Claro, y no solo gana, hay una diferencia pero física esto es abismal. Real, están ganando, o sea, el nadador que salía sexto, séptimo, hay un caso importante, se pasó mujer, se dijo que mujer y salió primero, con la medalla de oro. En Canadá tenemos otros problemas. Está el caso de este señor mayor de 40 y pico, 50 años, que se autopercibe mujer de 8. O sea, no solamente cambio de sexo, sino el tema de edad. ¿Y qué hace una chiquita de 8 años? Y tiene un noviecito de 8. Entonces no es pedofilia, porque tiene la misma edad. Temas complejos para hablar, pero bueno, que todo esto obviamente en un consorcio confluyen, porque viven todos juntos. Y eso no pasa, sí que pasa. Hay problemas de ruidos, hay problemas de convivencia, hay problemas de percepción de un montón de cosas. La agresividad es uno. Y bueno, cuando llegamos a la parte penal, que la queremos charlar con vos, antes que nada te quiero preguntar, ¿cómo se te ocurrió o cómo llegaste a ser abogado penalista? Mira, yo siempre, no sé, desde que tengo uso de razón, quería ser abogado. Y quería ser abogado penalista por la simple razón que yo quería ser abogado por las películas que uno ve en la televisión. Yo veía la película, por ejemplo, Cuestión de Honor, en la cual Tom Cruise hace una... Y la figura esa era del abogado penalista. Es más, incluso creo que en esa época los códigos, creo que acá todo el proceso era escrito, pero uno tenía ese imaginario. Y con el correr del tiempo, mi imaginación fue desarrollándose y queriendo cada vez más ser abogado penalista. Decidí estudiar esa carrera, siempre tuve la seguridad de que era lo que quería hacer, hasta que me recibí. Que cuando uno se recibe, yo creo que una de las ramas más difíciles es el derecho penal, porque en el derecho laboral siempre uno tiene un amigo que lo despidieron de un trabajo y te dice dame una mano con esto, pero en el derecho penal es difícil el ingreso al ejercicio de la profesión. Pero bueno... sobre todo por la postura, porque le contamos a la audiencia que no saben de esto. No tienen por qué saberlo tampoco. El derecho penal, cuando uno entra a la facultad, le dicen todo lo que ustedes piensan que era, no es. Justamente el derecho penal está para restringir, limitar el poder punitivo del Estado. O sea, que el Estado no te castigue. Y hay dos figuras. O sea, cuando uno habla de abogado penalista, por lo general es abogado defensor. O sea, defiende a alguien imputado. De otro lado está el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, y puede ser que haya una parte querellante que colabora con el fiscal. Totalmente. ¿No? Entonces, por lo general, el abogado penalista defiende imputados, o sea, en principio, gente que es culpable de delitos, pueden ser atroces o meros delitos. ¿Alguna vez te preguntaste o te han dicho o le diste la vuelta por qué defendés gente que en principio, a primera vista, ha cometido, por ejemplo, un delito grave? Sí, muchas veces cuando uno va a un cumpleaños, cuando uno va a una fiesta, te dicen, pero penalista, pero podés defender a una gente. En primer lugar, a ver, cuando un cliente viene al estudio, en primer lugar no es culpable de nada porque está acusado de un delito. Imputado. Está imputado por un delito. Entonces, en ese momento no es culpable de nada y no es tarea del abogado juzgarlo. Decir, porque vos sos culpable no te defiendo, o solo te defiendo si es inocente. Asimismo, el concepto de culpabilidad o responsabilidad penal es un concepto humano, no es un concepto de justicia divina. Incluso cuando surgieron los procesos penales, la teoría de la pena, digamos. Sí. Acá es resociabilizar. Más que castigar. Que es la única... no lo decimos yo, que la gente sepa, pues yo con Zaffaroni, que yo estoy en contra, pero capaz alguien está a favor. Zaffaroni dice, las leyes así son en Argentina, entonces se aplican así. Es verdad que hay una teoría de la pena que se habla de cuál es la justificación de la pena, para decirlo así. Y hay diferentes teorías, ¿no? Hay diferentes doctrinas. Bueno, Argentina eligió la de resociabilizarlo. O sea, resocializarlo para que se vuelva a incluir en la sociedad. Entonces es importante esto, porque entonces no se busca golpearlo, maltratarlo, castigarlo como mucha gente piensa. Totalmente. Por el contrario, de hecho la víctima no tiene parte, ahora hay una nueva doctrina, pero en principio no tiene parte, o sea, la víctima no es parte del proceso, a nadie le importa la víctima, por así decirlo, fuertemente, ¿no? En el derecho penal, en el civil es otra cosa. Y bueno, en principio, si la idea es resociabilizarlo, hay que ver si la persona fue culpable primero que nada, y en su caso, bueno, ver cuál sería la mejor forma de resociabilizarlo.
Totalmente. Que lo llaman doctrina zafaroniana. Sí, pero porque la ley argentina lo permite. Claro, pero yo le diría doctrina constitucional, es Claro. decir, porque la naturaleza, más allá, porque viste que Zaffaroni, que para mí hizo grandes aportes al derecho, pero es muy discutido, esto lo dice la Constitución, las cárceles serán sanas y limpias para resocializar al reo, no para el castigo, no, digamos, no se le puede hacer torturas o tormentos innecesarios, porque la pena está concebida en nuestra Constitución como un tratamiento. Vos ves una persona para resocializarlo y para insertarlo de nuevo en la sociedad. Sí. Después existen otras teorías que dicen que la pena incluso es un mensaje para el resto de la sociedad. Utilizan al reo para que el resto mire lo que se va a comer, sí, siga a hacer lo mismo. Totalmente, pero esas teorías constitucionalmente en nuestro sistema no tienen que ser aplicadas. Nosotros hace una semana, tuvimos un caso muy interesante, una audiencia, que es el caso Villa, del jugador de fútbol. El de Boca. El de Boca. Nosotros estamos en representación de la víctima Uh-huh. y hubo un acuerdo de reparación integral del daño. La víctima ¿Eso sería una especie de probation o no? No, ¿por qué? Porque en la probation no hay reconocimiento de responsabilidad. En la probation se suspende el proceso, se hace una reparación del daño que muchas veces es simbólica, que se fue desvirtuando hasta llegar a ser simbólica, y después se extingue la acción. Acá hay una reparación integral del daño, lo cual presupone que hay un reconocimiento del daño. Perfecto. Tiene que haber una aceptación de la víctima, lo cual en la probation no hace falta que haya una aceptación de la víctima porque no es vinculante. Y lo que nosotros se planteó en la audiencia es una mujer que dijo, mirá, a mí 4 años el Estado no me acompañó, yo no sabía las consecuencias mediáticas que iba a tener el proceso, su hijito se enteró del proceso por medio de los medios de comunicación y dice, no quiero seguir más con esto. Hay una reparación integral del daño, un principio de acuerdo, y el fiscal, una de las cuestiones que alegó en la audiencia, era que esto tenía que ser un mensaje para la sociedad y que entonces uno dice, a pesar de que la Constitución dice una cosa, no es anormal ver que en los procesos se vea otras cuestiones. Esto es muy importante explicarlo porque uno siempre piensa, bueno, el derecho penal es para castigar, ¿no? Es para pegar, Sí. es para, si vos te portaste mal, ejemplificar a terceros, si vos haces esto, yo te voy a hacer esto, ¿no? Y por el contrario, nuestra Constitución dice que adopta una doctrina que más bien lo que busca es reinsertar al reo, al imputado, o en este caso al condenado, a la sociedad. Con lo cual, ahora ahí, bueno, escuchamos que Milei y el ministro están hablando de reformar todo el sistema penal, darlo vuelta. En principio, dándole permiso a la víctima que participe, que la pena sea castigo, o sea, que no sea reinserción, sino que quien comete un delito, quien las hace las paga, y si las paga es no te reinserto. Y se las paga puede haber ahora, estamos hablando futurología porque se supone, ¿no? Cárceles privadas donde uno tenga que trabajar para pagarse el plato de comida y el lugar. ¿Cómo ves tú esta idea de una reforma profunda en el sistema penal? No, a ver, una reforma pueden tocar diferentes puntos o diferentes ítems. Por ejemplo, hay una reforma, yo te voy a dar algunos puntitos, algunos pantallazos. Yo creo que el que las hace las paga, que es una frase que me parece que fue de la ministra Bullrich, no va en el sentido de darle un castigo innecesario más allá, va en el sentido de decir basta de impunidad, porque se creó ante la sociedad diríamos una percepción de que hoy hay una impunidad para los delitos, que no, yo, a ver, no hice un estudio estadístico ni sociológico para ver si hay impunidad o no, pero el tema también es verdad que si la persona cree que hay una impunidad en los delitos, y bueno, no se da un respeto a las normas o a ciertas reglas. Ahora, con esto que vos me decís del tema de la reforma, se están planteando, por ejemplo, la reforma del Código Procesal Penal Federal, del Código Procesal Penal, ahora está el Código Procesal Penal Federal, que actualmente está rigiendo en la provincia de Salta y en la provincia de Jujuy. Este código tiene muchas cosas buenas,
y otras cosas no tan buenas que se están viendo a medida de que nosotros tuvimos la suerte de tener algunos casos en Salta y pudimos ver estas cosas no tan buenas, que es como que muchas veces se busca la estadística de decir, bueno, queremos que el caso se eleve a juicio en 3 meses, en 4 meses, pero el plazo razonable y la rapidez tiene que ser hecha en beneficio del imputado, no en su perjuicio. Si yo tengo muchas cuestiones para plantear y es sano para el proceso que esas cuestiones se planteen y duren lo que tengan que durar, pero que se analicen con seriedad y no que se lleve a una persona como sea a juicio. Por otro lado, con el tema de las víctimas que vos referías, ya existe la ley de víctimas, y ya la víctima se tiene en cuenta su opinión en el proceso para diferentes medidas, cuando se va a dar la soltura de un imputado. Hoy se le da una mayor preeminencia a la víctima. Lo que acá tiene que... ¿Dónde la incluyen? ¿Dentro de la parte creyente o cómo se No, incluye? no. Se la notifica, por ejemplo... Te doy un ejemplo. Nosotros antes de ayer tuvimos una audiencia de una persona que cruzó, iba a 80 kilómetros por hora en un lugar que era solo la máxima 30 y mató 2 personas y lesionó a otras 2 personas. Esa persona hoy está detenida preventivamente a la espera del juicio. Pidió la excarcelación y se las notificó a las víctimas y las víctimas pudieron manifestar su opinión. Que no querían, por ejemplo. Pero no son querellantes, pueden ser querellantes. Si el fiscal lo permite. Si el fiscal lo permite, pero no necesariamente tienen que ser querellantes con esta nueva ley para opinar en su carácter de víctima. Perfecto. Yo lo que te quería preguntar era una consulta más, es antes de entrar en el tema que a nosotros nos interesa, que es consorcios y todo el tema administradores de consorcios, conflictos entre vecinos. ¿Cómo ves el sistema penal en general en Argentina? Mira, a ver, el sistema penal en general, yo lo que veo en el ejercicio, hoy tenemos algunos grandes problemas. Uno era este que te comenté, el del tema de los delitos de género. Otro tema es con respecto a la interpretación de ciertos delitos, por ejemplo, el lavado de activos. La ley ya quedó obsoleta porque fue una ley del año 2011 que establecía que el monto era de 400.000 pesos. Claro. Y hoy te encuentran, no sé, con $12.000 en el auto y te hacen una causa por lavado, cuando aparte tampoco se cumplen los requisitos del lavado, que el dinero no está en el sistema financiero, pero veo que hay una falta de razonabilidad en algunos casos y que ciertas figuras fueron creadas para un fin y se la está utilizando para otro fin. También veo que los medios de comunicación, hoy con la proliferación que hay de los medios de comunicación, no solo de los medios tradicionales, sino como vemos vemos que en Instagram, Internet, todo, diríamos, hay un exceso de comunicación, los jueces se cuidan más. Entonces, eso que se cuide más es que muchas veces no fallan conforme a derecho o sino fallan conforme hacen fallos que dejan contenta a la sociedad. Y que es precisamente todo lo contrario para lo cual están los jueces, no claro, para no dejar contenta a la sociedad, sino para fallar conforme a derecho o conforme a las pruebas del caso. Y yo siempre le digo a mis defendidos, les digo, ustedes no vean a los jueces como reyes todopoderosos, los jueces son empleados también, entonces muchas veces cuando hay un estrépito social por un caso, no, ha pasado. Quieren cuidar su puesto porque saben que si mañana hacen una resolución que el 95% de la población la repudia, le van a pedir juicio político. Entonces, ese es un problema al cual nos enfrentamos muchas veces en casos de repercusión pública y por eso es que se tiene que salir a explicar el caso mediáticamente. ¿Para qué? Para sacarle la presión a los jueces y que los jueces puedan, y que la sociedad haya visto las dos campanas o las dos versiones y los jueces puedan fallar libremente. Muchas veces se logra y muchas veces no se logra. Perfecto. Nosotros ahora sí te voy a traer a nuestro campo, que son los consorcios, club de campo, country. Hay una figura muy importante en todos estos lugares, se llama propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, que es el administrador del consorcio. Sí. Y hemos visto en muchos casos, lamentablemente, diferentes tipos de delitos, llámese fraude. Sí. Luego también hay imputaciones por casos de homicidio culposo,
Lo vimos hace poco por una baranda que se cayó en Recoleta y mató una señora, o un ascensor que mató una bebita, o otro día se abrió una puerta y se cayó una chica a un pozo. Ahí en ese caso el pozo no se murió, o sea que no hay homicidio, pero sí hay lesiones graves, ¿no? Y cuando todos dicen, bueno, che, ¿y quién es responsable? ¿O quiénes son responsables acá? ¿Y qué tipo de responsabilidades hay? Porque que ocurrió una muerte, ¿no? Se cayó una baranda y digo, ¿esto se podría haber previsto? Si se pudo haber previsto, entonces ya no es un accidente, ya empezamos con un tema de culpa, ¿no? O sea, si es culpa grave o dolo eventual. ¿Qué ocurre? Hay un montón de responsabilidades que se encuentran en el Código Civil como responsabilidad del administrador, ¿sí? O sea, el administrador es responsable por el correcto mantenimiento y conservación del espacio público, o sea, del espacio común, no es público, es común. Entonces se cae una baranda, se cae un balcón, se cae un ascensor, o alguien se cae por el hueco del ascensor, hay una especie de guarda de quién era el responsable del correcto mantenimiento y conservación de estos espacios, ¿no? Y resulta que claro, que recién ahí nos despertamos y decimos, che, ¿quién es? Y bueno, en el caso del ascensor también está la empresa conservadora, que tiene un representante, también tiene un representante técnico que es el que certifica que el ascensor anda bien. Tenés el dueño de la cosa, que en realidad el dueño de la cosa no existe, pues es un consorcio jurídico, no puede ir preso penalmente, sí civilmente, pero penalmente no. Pero tenés el administrador de consorcios, que vendría a ser el representante legal de todo. ¿Vos cómo ves, digamos, a esta persona que de repente hace un curso de 2 meses y ya está manejando dinero de terceros y de repente maneja mucho dinero de terceros y de repente se equivocó y se transfirió dinero a su cuenta de manera directa y esto termina generando un perjuicio grave en gente que, digamos, porque se asuman otros delitos también, por ejemplo, que manda al cobro las cargas sociales e impuestos y no los paga, se lo queda y genera también otro tipo de delito penal, ¿no? O sea, otra tipificación. ¿Cómo ves a esta persona que puede ya tener varias responsabilidades penales que hoy en día capaz todavía no sean, como en otros casos, no sé, el delito de la mujer, que es totalmente común por los medios de comunicación? Y esto también ocurre bastante, pero por una falta de comunicación, la falta de información. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. A la gente que está siempre complicada con el tema económico, entonces no quiere invertir y esto genera toda una rueda. ¿Cómo ves a una persona que por el derecho civil es responsable por una cosa y en el penal es más dudoso? O sea, es difícil tipificarlo. Mira, a ver, totalmente, yo creo que acá en la Argentina hay como una cultura más laxa, más permisiva. Por ejemplo, yo creo que en países como Estados Unidos, no, diríamos, los recaudos que se toman en cada actividad son mucho mayores porque la ley penal allá es mucho más severa y las penas es una escala mucho mayor. Acá yo veo que hay como una cultura de la no denuncia penal, salvo en este caso los administradores de consorcio. ¿Por desconocimiento o por miedo o por qué? Por desconocimiento, porque muchas veces no se hace la consulta adecuada con un penalista y a lo mejor el civilista dice yo lo soluciono por medio de la vía civil, porque muchas veces se corren riesgos innecesarios, pero esos riesgos después no terminan provocando un daño grave como puede ser la muerte de una persona. Entonces, por todas esas cuestiones hay como una cierta liviandad y a la vez, que es lo que vos decías, y yo sin ser especialista en el tema, pero uno lo ve, cuestiones de la experiencia diaria, de la vida común, hay muchas personas que se dedican a la administración de consorcio sin tener la experiencia necesaria y esa falta de experiencia necesaria lo que hace es que no tomen los resguardos de seguridad que tienen que tomar en muchas cuestiones. Entonces, y como estadística y
probabilísticamente, no sé, es muy poco probable que se caiga un ascensor, lo dejan librado al azar. Ahora el tema es qué pasa cuando ese resultado ocurre. Claro, todo es no pasa nada hasta que pasa. Totalmente. Ahora, si todas estas acciones cuando ocurren, el delito decimos que es acción típicamente antijurídica y culpable. ¿Por qué típica? Porque tiene que estar determinado en el código para que no vengan y te acusen de cualquier acción de andar en bicicleta y andar en bicicleta. Eso no hay que es un explicarlo, delito. capaz un segundito, detengámonos ahí un segundo para explicarle bien a la audiencia, capaz no es especialista, Sí. qué es la tipificación. La tipificación es cuando una conducta está descrita en el código legal como un tipo penal, es decir, O sea, no cualquier acción. no cualquier acción. No cualquier acción es delito, puede ser una contravención, Totalmente. pero no es delito. Diríamos, el código, lo que no está descrito en el código penal o en una ley penal específica no es un delito. Por eso muchas veces uno dice, no, esta cuestión, si a vos mañana te acusan, te voy a hacer un ejemplo burdo, de andar en bicicleta, vos mínimamente vas a interponer una excepción de falta de acción diciendo, esto no es delito. Diríamos, no hay que probar si yo anduve en bicicleta, no anduve a qué velocidad, porque andar en bicicleta no es delito. Ahora, todas estas cuestiones, por ejemplo, el tema, el que en su actividad fuera negligente o fuera imprudente y como Cuando se consecuencia, considera que está en resguardo de él, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un guardavidas respecto a una pileta. Totalmente. Se entiende que hay una confianza hacia mí, porque aparte que hay un mandato, yo soy representante legal de estos, y confían en mí en que yo voy a resguardar sus bienes, entiéndase dinero, como también las estructuras, ¿no? O sea, sean muebles o inmuebles. Entonces hay una falta de, un exceso de confianza, y ya esa confianza ya se viene considerada como que en sí, o sea, no queda duda de que hay un acto de confianza. Entonces se puede ya ratificar dentro de algo más especial que el genérico, ¿no? O sea, Totalmente. no es una estafa genérico en el caso de que se quede con dinero, que transfiera dinero, sino que vendría a ser algo más un delito puntual, ¿no? Totalmente. Esto sería una defraudación que está establecida específicamente en el Código Penal, en el inciso 7 del artículo 173, cuando O sea, vos... artículo 173 del Código Penal, Inciso 7. inciso 7, ¿qué dice? Que es que cuando a una persona, en virtud de una ley o de una norma, se le confieren los bienes de terceros a su cargo y esa persona produce, el resultado es un perjuicio económico en beneficio de quien tenía que administrarlos o de terceros. Es decir, Le transfiere a un amigo o a mi mujer o a mí mismo. totalmente, Está bien. totalmente. Es decir, esa persona se le encomienda, es un administrador, como sería el administrador de una empresa, como sería... Esto es el administrador, bueno, De lo consorcio, dice sí. la palabra, el administrador del consorcio. Entonces, el administrador del consorcio tiene que tener las mismas previsiones de cuidar ese dinero ajeno, como diríamos, de manera diligente. Y si esto no lo hace, habría, porque ¿qué se le da al administrador de consorcio? Se le da especialmente la confianza. Habría un abuso de confianza y esa administración fraudulenta podría ser denunciada penalmente. Y ahí se tendría que demostrar el administrador que obró conforme a la ley y conforme a todo... ¿Te acordás las penas? ¿Te acordás del Sí, caso? la pena es de 1 a 6 años. De 1 a 6 años. Sí, O sea, en sí, el sí, caso sí. que es más de 3 no es excarcelable. No es excarcelable. Iría preso. A ver, si iría preso o no es discutible porque generalmente lo que se toma para mensurar, en primer lugar, el tema de la excarcelación es la pena mínima. Con la pena mínima en un principio no iría preso. Pero eso habría que ver. Se toma la mínima, que es 1 año, como es menos de 3, es excarcelable. Se toma la mínima totalmente. Pero ¿cuál es el tema? Hay que ver el caso concreto. ¿Por qué? Porque si vemos un administrador que está acusado de 500 estafas, yo por ejemplo... La reincidencia importa. La reincidencia importa, pero no, con la reincidencia sí no sería excarcelable, pero con la reincidencia tiene que haber una condena firme. Pero por ejemplo, yo el otro día leí en el diario un administrador, no de un consorcio, pero sería una analogía, estoy haciendo, ¿no? De un fondo económico que provocó
¿Un fideicomiso? Sí, que provocó perjuicios grandes a sus administrados y le dictaron la prisión preventiva porque determinaban que había peligro de fuga, de entorpecimiento del proceso, y eso mañana puede ser una condena efectiva. Esto no es automático, decir, bueno, porque es menor de a 3 años no va a tener una condena efectiva. Hay que ver siempre las circunstancias del caso. El principio general nos indica que no debería tener, pero hay que ver las circunstancias del caso. Pasa mucho en la práctica que a un administrador se le hace una rendición de cuentas o una auditoría contable. Él tiene que hacer una rendición de cuentas una vez al año en la asamblea ordinaria. Ahora, en cualquier momento la asamblea le puede pedir una rendición de cuentas o una auditoría contable donde un contador firma, pone su firma, de que, por ejemplo, hubo números que no cerraron y eso sirve como instrumento en la denuncia penal porque hay un profesional certificando. Hay otros casos también donde que no son puramente patrimoniales, sino que hay errores, por ejemplo, en la conservación. Otro día una chica, por lo visto, según se dice, abrió una puerta y el ascensor no estaba y se cayó al hueco. Bueno, ese mantenimiento, ¿de quién es responsable? Bueno. Porque de la misma manera que es responsable por la confianza y el cuidado del dinero, también de las cosas muebles e inmuebles del consorcio. Totalmente, y esos errores pueden generar los daños que podemos decir de alguna forma irreparables, porque un daño económico, independientemente de que el derecho civil y el derecho penal buscan objetivos distintos. Eso es importante contarlo. Sí, el derecho penal busca un resarcimiento, y el derecho civil busca un resarcimiento, y el derecho penal busca una condena por este tratamiento que hablábamos, porque decimos esta persona, digamos, no está apta para estar en sociedad en las condiciones en que está. Pero si no hay, por ejemplo, un acondicionamiento adecuado de un ascensor, yo tuve el caso, por ejemplo, un caso personal de un amigo mío que abrió un ascensor, una puerta que no tenía que abrirse y se cayó, por suerte. Sí, tuvo lesiones gravísimas, pero por suerte se pudo ¿De qué piso se cayó? Recuperar de un tercer piso. Se recontra quebró. Sí, es más, digamos, le hicieron como 7, 8 operaciones para que él vuelva a la normalidad. Y ahí se abre un consorcio de responsabilidades, por así llamarlo. Totalmente. Porque no es solamente una responsabilidad, no, tenés responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, porque a ver qué se incumplió, esto estaba habilitado o no estaba habilitado, también puede conllevar una pena. E incluso, la gente capaz no lo piensa, pero incluso yo puedo llegar a ver que haya si no es civil es comercial, que en comercial se lo inhiba de por vida o por un tiempo, creo que de por vida no se puede, pero que se inhiba comercialmente a esa persona para que no ejerza el comercio, que no pueda trabajar comercialmente los próximos 5 años, justamente porque incumplió una norma gravemente o porque directamente defraudó a un consorcio y los desfondió, por ejemplo. O sea, se llevó 2 palos, 3 palos, 4 palos de eso por consorcio y estafó o defraudó, no sé, 40 consorcios. Y es insolvente y la gente de repente se encuentra con que no tiene los fondos, de que le debe 3, 4 facturas a cada proveedor, de que las cargas sociales no están pagadas, de que como no se pagó el 931, el encargado no tiene ART, no tiene obra social. Un problema grave. Y uno dice, ¿quién administra todo esto? Y alguien que terminó la primaria, hizo un cursito. Yo entiendo que la secundaria es obligatoria, pero bueno. Hoy la obligatoriedad es primaria. Terminó primaria, obligatorio, hizo un cursito de 2 meses y ya está administrando dinero de terceros. Totalmente. Por eso, y bienes de terceros. Totalmente. Por eso es una gran responsabilidad y tiene que tener mucha idoneidad el administrador de un consorcio para poder hacer una administración correcta, porque está administrando bienes ajenos, muchas veces en grandes cantidades, pero también está administrando la integridad física de personas. No administrando es la palabra, está resguardando. De que ahí no va a ocurrir nada, de que no se va a caer un ascensor, de que no se va a caer una mampostería, de que no se va a caer un balcón. Totalmente. Se cayó una reja, pantó una señora acá en Recoleta. Totalmente. Son muchas las responsabilidades e interdisciplinarias muchas veces. Totalmente. Porque necesitas un ingeniero, necesitas un arquitecto, necesitas un abogado, necesitas un psicólogo, un poco, pero bueno. Y por eso cuando, diríamos, si ocurren estas consecuencias no queridas,
bueno, puede estar incurso en una múltiple serie de delitos, en el delito de homicidio culposo, incluso en el delito de homicidio doloso, que era... ¿Querés explicar esto para que la gente entienda culposo, doloso? Porque Totalmente. capaz no entienden y entienden justamente al revés, que el culposo es que tenés culpa, no, es al revés. No, el homicidio doloso, el dolo es un querer. Es decir, yo quiero matar a alguien, voy y lo mato, es homicidio doloso. El homicidio culposo es algo que se hace, que yo no quiero que se produzca, pero que se produjo porque yo no cumplí las normas que tenía que cumplir. Pero acá hay un intermedio que es el homicidio doloso con dolo eventual, que es aceptado por la jurisprudencia y es aceptado por la doctrina, que te dice que es cuando vos te representaste el hecho que podría ocurrir, sabías que podría ocurrir y no hiciste nada. A ver... En este caso de tu amigo, que la manija. En este caso es como que... Yo puedo saber de que si la manija falla, alguien se puede caer y se puede morir. Yo ya lo sabía con antelación. Totalmente, lo sabía porque me lo dijo el encargado. O porque ya lo sabía claro, y hay diferentes encargados, o WhatsApp, o lo que fuese. Yo ya sabía esto y no hice nada. Y no hice nada. Y vos decís... Y era lógico y racional pensar que el que abra esa puerta podía tener un accidente, era lógico, y no hiciste nada. Entonces ahí incluso se puede hacer una imputación o una acusación de un homicidio simple, que es con una pena considerablemente más grave, va entre un 8 y 25 años, y por lo tanto... esto ve que la responsabilidad que tiene el administrador del consorcio, que va desde un delito leve hasta el delito más grave que tenemos en la escala del Código Penal, porque lo que más se resguarda, le diríamos, lo que está más tutelado es la vida de una persona. Entonces, no es una actividad para ser de hobby. Sí, ejercida como hobby o ejercida superficialmente, sin tomar... Es una actividad que hay que darle, hay que poner toda la idoneidad posible, los 5 sentidos, y hay que tener esa idoneidad, porque no es una cuestión de voluntad. Sí, como que yo te diga a vos, che, hacete un cursito de 2 meses, ya sos abogado. Totalmente. Salí a defender gente. Bueno, esperá, puede ser que la pueda hacer alguna cosa administrativa, pero puede ser muy complejo. O sea, hay múltiples situaciones donde el consorcio sea chiquito o sea grande, puede tener un riesgo, por ejemplo, que no tenga jabalina, que no tenga los cables al día, se prende un incendio, se mueren personas. ¿Qué ocurrió? En Rosario, hace un par de años, 10 años, explotó un edificio. Porque un gasista no matriculado fue y tocó algo y ¡boom! ¡Chau! Un edificio. Hace poco acá también. A veces son con, digamos, uno puede prever esto, y la respuesta del administrador muchas veces es... Yo lo digo yo lo manifiesto en la asamblea, pero la gente dice no hay plata. Sí. No hay plata, no hay plata. Yo tengo 40 años. Desde que escucho es que no hay plata. O sea que, ahora, el edificio año a año va aumentando su antigüedad. O sea, si vos no haces un mantenimiento, en algún momento va a ocurrir, o sea, vos te podés representar esto que decías, dolo eventual, de que el balcón se va a caer. Totalmente, pero aparte ahí se ve la cuestión de la responsabilidad y de la debida diligencia que tenga el administrador, porque esto es como que un piloto de avión vaya a pilotear un avión y sepa que no se le hicieron los mantenimientos adecuados y lo justifique diciendo, bueno, pero en la empresa aérea me dijeron que no hay plata y que hay que ahorrar. Claro. Un buen piloto de avión, siempre el derecho nuestro viene del derecho romano, entonces cualquier ejemplo decían, ¿qué es lo que haría un buen pater familia? Era como una figura diligente, bueno... Un buen piloto de avión diría, no puedo volar en estas condiciones. Y si no hay plata, renuncio, pero yo no voy a volar con este riesgo. Acaba de decir algo muy importante. Si no se adecua la situación, renuncio. Totalmente. Porque si no, soy cómplice. Totalmente. Si no, diríamos, la responsabilidad es mía. Entonces, un buen administrador de consorcio exige que se cumplan los estándares que se tienen que cumplir, los estándares normativos de seguridad, y si no, tiene que renunciar, pero no puede consentir bajo un argumento de que no hay plata o de que el consorcio no le da, porque precisamente que esto que hablamos no se verifica, no se representan lo grave y diríamos de que puede terminar una situación de estas. Sí, puede terminar en la muerte de una persona, en la discapacidad de una persona. También después puede llegar a haber daño psicológico. Conozco un caso de un ascensor, madre e hija, que tuvieron un accidente con un ascensor, que la chica no se quiere subir más a un ascensor. Tiene miedo. Y vive en la ciudad, o sea que inevitablemente para subir al piso 21 tenés que subir.
bueno, puede ser caminando, ¿no? Pero sin Sí, la total. escalera, pero le produjo un daño y un perjuicio, digamos, psicológico, con lo cual no es solamente el daño que uno vea, bueno, se quebró o se murió, que está clarísimo. También puede haber daños que no se ven, que es el psicológico, el moral, y Totalmente. hay una lista larga en civil, ¿no? O sea, lucro cesante, pérdida de chance, un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, que el administrador piensa, bueno, a mí me dijeron que no había plata, yo no lo hago. Y- No, pará, quien es responsable por el cuidado y la guarda de todo esto sos vos. Vos no podés desentenderte. Totalmente. Por más que la asamblea diga no hay plata, el responsable sos vos. Totalmente. Por lo cual tenés que tomar la decisión de asumo el riesgo, que es lo que hace la gran mayoría, me hago el desconocimiento, pero sabes perfectamente que vas a ser responsable si llega a ocurrir algo. Y la típica Argentina, bueno, si pasa, pasa. Y si no, bueno, siga. Claro. Lo que pasa que no se trata de asumir el riesgo. Es como una persona que ve en un auto. Si yo voy en un auto de copiloto y el que va conduciendo va a 220 kilómetros por hora, le voy a decir o pará la velocidad o me bajo. Pero ya cuando veo que se está infringiendo una norma, un reglamento, si vos asumís el riesgo, estás en una situación complicada. Y es importante lo que decías antes de cómo se eleva el riesgo y la imputabilidad del caso cuando uno se puede representar en el resultado. O sea, si yo no hago prevención, no hago mantenimiento, es probable que ocurra esto. De ocurrir, yo ya me representaba de que podía pasar. No puedo decir, no, si vos no hiciste el mantenimiento los últimos 20 años, y claramente te puedes representar de que puede ocurrir algo. Totalmente. Entonces ya pasaría no a un homicidio culposo, que es que no tuvo culpa, que no tuvo intención, sino a un delito ya más grave, que es con dolo eventual, ¿no? O sea, si bien no tiraste el ascensor, si bien no empujaste o tiraste el balcón, te representás de que eso se podía haber ocurrido porque no hiciste la prevención correcta. Totalmente. Y al ser comunes, son responsables del administrador. Totalmente. Es importante saberlo porque mucha gente no lo sabe y se entera, se desayuna cuando se cae un balcón, cuando ocurre Incluso un el siniestro. administrador tiene, cuando hablamos de la idoneidad del administrador, yo también tiene hasta responsabilidad en las personas que contrata, que trabajan en ese edificio, que también sea gente idónea, según el cargo, la función que tiene que contratar. Las personas que trabajan en carácter permanente y las personas también que no trabajan en carácter permanente, como puede ser el que hace, la empresa que hace la reparación del ascensor. ¿A quién contrataste? Me contrataste a mí, que necesitaba ganarme unos pesitos y me fui. Pasa mucho. Tengo unos amigos ascensoristas que contratan así por monotributo, contratan gente y de repente no era idóneo. Y no solamente que hizo mal el trabajo, se murió porque bajaba la carga del contrapeso del ascensor y le partió la cabeza. Y yo sí, pero ¿cómo le partió? Y sí, porque el tipo no era idóneo. Claro. Y por ahorrarse unos mangos, o hay algo peor que pasa en Argentina, que me decían que no era por ahorrarse los mangos, sino porque no hay gente. Que vos buscas gente para trabajar y no hay. Claro. Che, ¿quién quiere ser ascensorista? Y no hay gente. Entonces te tienes que agarrar lo que hay. Y de repente te caen borrachos o drogados siendo vos responsable. Hace 2 años tuve un caso grave de una administradora, buena administradora responsable, que pasa para hacer un arreglo en un caño, en un codo de un caño de desagüe, en una altura de 7 metros. Y ella pasa a una empresa, que la empresa tiene RT, tiene todo eso. Y en los mails y en WhatsApp queda este intercambio de palabras con el consejo dice, no, decirle a Pepito, literal, que saca la vuelta, que venga lo haga, sale un tercio. Ponle que te salía 150.000 y te sale 50. Bueno, finalmente contratan al 50 Pepito. Cae Pepito con 2 amigos, uno del hijo y otro era un amigo del hijo que él no conocía. Y ese amigo del hijo que él no conocía, que decía saber, puso un andamio y arriba del andamio una escalera, que hacía así. De hecho hubo vecinos que pasaron y filmaron, che, ¿y esto qué onda? Y está el video de la gente que filmó. El tipo se cayó. La escalera zafó, se cayó y tanta mala suerte que cayó de cabeza. Vos decís, no puede pasar. Sí pasa. Vida argentina, acá, real. No es ficción. Se murió. A las 2 semanas, literal, teníamos el llamadito del abogado, de la viuda, diciendo que quiero la guita. ¿Y sabes cuánto es la guita? ¿Sabes cuánto se presume hoy que vale
obviamente que hay que decirlo siempre, la vida no tiene Sí. valor, ¿no? 150 palos. Tomá. Claro. ¿Y ahí quién paga? Bueno, y lo terminan y eso civilmente lo terminan pagando todos los miembros del consorcio. Y sí, porque ¿quién tiene 150 palos en la almohada? Nadie. Y Nadie, bueno, hay un sos viejo insolvente. dicho que dice lo barato cuesta caro. Carísimo. En vez de 50.000 pesos terminaste pagando, en vez de 150.000 pesos terminaste pagando 150 palos. Totalmente. Pero es que volvemos a lo mismo de siempre. La actividad de administrador de consorcio es una actividad de alta responsabilidad. Y riesgo. Totalmente, porque demanda Sí. mucho riesgo. A mayor riesgo, mayor responsabilidad. Totalmente. De hecho, el Código Civil los trata bastante fuerte. Si vos te fijas, es la única actividad profesional en la cual está incorporada en el Código Civil todas las obligaciones. Ni siquiera el abogado le pone todas esas obligaciones. Ahora agarra al administrador de consorcio en el artículo 2067 y le tira 13 incisos. Y eso es civil. Más administrativo, más penal, más obviamente toda la parte de seguridad social, que es las cargas sociales. Totalmente. Y yo muchas veces veo de conocimientos de algunos administradores que eso no pasa por su cabeza, por el administrador. No lo ven. Ni lo ve, no lo registran, que eso es lo peor, no lo registran. Es más, yo no sé cómo se da la formación de los administradores Es de un curso de consorcio, 2 meses. pero creo que deberían tener un curso de todas estas Responsabilidad cuestiones que penal. estamos, responsabilidad penal. Al menos el ABC, ¿viste? Nos vendría- Totalmente. Obviamente que cuando uno dice, bueno, sí, cada uno en su especialidad dice deberían tener una de Sí. comercial, uno de, ¿entendés? Totalmente. Pero sí es verdad, o sea, que esto no están exentos de esto. O sea, que No. sepan que es un riesgo que asumen al asumir una administración de consorcios. Y de ocurrir, sos responsable, lamentablemente. A mí me pasó, por ejemplo, de ver en los honorarios de los administradores que yo digo, ganan tan poca plata en algunos edificios y decís, por tan poca plata asumen tantos riesgos. Sí. Uno no sabe en qué riesgos son. Y después hay veces que esto se ha sabido, o sea, no hace falta que lo diga yo, en la jerga, que no todos, obviamente no todos, hay que aclararlo, no todos, ¿no? Hay administradores buenos, hay. Totalmente, como no. Pero hay una gran mayoría que ensucia la profesión sabiendo que cobran porcentajes de trabajos, por lo general digamos el 10%, o sea, la gente lo sabe, y se sabe quién sí, quién no. Y claro, entonces yo te paso 100.000 pesos de honorarios. Decís, pero esta remuneración debería ser 300.000, ponele, ¿no? ¿Por qué tan bajo? Y bueno, pues yo después recupero por 10% a cada trabajo que se hace. Y es como que la gente lo considera válido. O sea, es así. Ya lo saben, los proveedores ya lo saben, todos sabemos. No hay un control de esto. Y se entiende, bueno. Y el idóneo que dice, no, che, mi laburo vale, me da 300 lucas. Viene la carpeta de pero esto igual pasa en todas las profesiones, 100. Y la gente dice 300 y 100. Pero te dice todo muy lindo, ¿no? Todo muy bien la explicación. ¿Cuánto vale? Vamos siempre ahí. Claro, Te totalmente. escuchan así, a los 5 minutos ya se fue a Narnia. Y cuando vuelven, todo muy lindo. ¿Cuánto sale? Y ahí, no, bueno, mi trabajo sale 300. Sí, pero este pibe sale 100. Ponele que me afane, dicen, ponele que me afane un 10% en cada laburo. No llego a los 300 de este. Te prefiero a este. Pero no tiene idea. Claro. O sí saben, porque es peor, porque hay administradores que han defraudado. Salieron en todos los medios de comunicación. Y siguen hoy administrando. Y no pasa nada. Totalmente. Pero esto es un tema Bueno, nada más para... Por eso también está las acciones penales, también para decir, mira, esto no se soluciona con una mera indemnización o devolviendo. Sí, o una mediación No, amistosa. una mediación O una amistosa. conciliación como hacen en otros lados. Pero no, es mucho más grave. Y lo que veo yo es que no tienen la percepción hasta que ocurre. Totalmente. Es como que sabemos que hay delincuentes sueltos, no pasa nada hasta que pasa algo. Claro. Es una actividad muy linda, yo creo que es una actividad, una buena profesión, pero de repente bastante devastada justamente por que ingresa rápidamente y fácilmente cualquiera, ¿no? Totalmente. Esto en otras profesiones no se da. Y lo otro que mencionabas antes era la importancia de los medios de comunicación. Como esto no es visible, no interesa, otro caso sí interesa, Sí. entonces hasta que no ocurra algo realmente grave, tipo un cromañón, no pasa nada. Sí, así. Totalmente. Bueno, se murió una viejita ahí, que bueno, es una, ¿viste? Se prendió fuego una batería y murieron 40 lesionados y 10 muertos. Bueno, tampoco fueron tantos, ¿viste? Totalmente. Es una locura.
Totalmente. nosotros convivimos en esto y hoy en día vos preguntás a tu administrador y sí, hizo el curso y ya está. Bueno, por eso me parece muy importante esto que vos me estás preguntando y todo, porque es una forma de visibilizar algo que muchas veces no es visible. No que muchas veces, que no es visible. Y que yo asumo el riesgo penal. O sea, yo soy responsable penalmente por lo que ocurra en ese edificio. ¿Sí? Después me podré exonerar o no si demuestro que yo no tuve nada que ver. Eso es otro cantar, ¿no? Totalmente. Pero en principio van a decir, ¿quién es el representante legal? ¿Quién es la figura que representa legalmente a este ente que se llama consorcio, persona jurídica, pero así en general, que hubo, no sé, se ahogó alguien en la pileta? O peor, se ahogó alguien en la laguna. Perfecto, el ejemplo que estás poniendo, o un edificio que tenga pileta, y ver, bueno, tenía que tener un cuidador, no tenía que tener un cuidador, los menores podían ingresar a la pileta, no, es mucho riesgo, o es que cuestión que tocas, cuestión que hay un riesgo puntual. Y es la vida de la gente, ¿no? Porque uno dice, bueno, se murió. Cuando yo me entrometé en el peor caso que tuve, que lo cuento siempre y lo voy a seguir contando porque para mí fue gravísimo, acá en San Telmo, en el año 2019, arrancó un ascensor y partió al medio una bebita, ¿no? San Telmo, vida real, 2019. Cuando me meto en el tema, porque yo tenía las pólizas de seguros del consorcio y del administrador, me pongo a disposición, intervienen, bueno, vos sabés, fiscalías, a policía, bomberos, medios de comunicación, municipalidad. Se armó un bolonqui enorme. Y decían, che, ¿de quién es la responsabilidad de esto? Y más allá de toda esta parte legal, yo me corrí, viste, para ver a la madre. Intenté con mucho respeto, con tiempo, me presenté, leí mi tarjeta, yo qué sé. Y la madre en su descargo me contó, no, que hacía 5 años veníamos buscando a este hijo, nuestro primer hijo, una bebita, 2 meses. Hay todo un mundo atrás que es una responsabilidad muy importante. No, totalmente, y que no se repara con nada. No, irreparable. Porque, a ver, el administrador que estafó a lo mejor devuelve el dinero o paga los intereses. Ahora, una vida humana no se devuelve con nada, es una tragedia irreparable. De hecho, el administrador de ese edificio, que era abogado, era colega, Sí, quedó traumado. totalmente. Tenía 20 consorcios, algo así, creo que ahora tiene uno y se quiere retirar. Quedó traumado porque de alguna manera, a ver, suavemente, pero fue responsabilidad de él. No responsabilidad de manera directa, obviamente, y no como a nivel legal. Pero uno se pregunta, che, ¿qué podría haber hecho yo para evitar? ¿Qué podría haber Sabía hecho? de esto, sabía que estaba andando mal el ascensor. Bueno, está bien, penalmente no fue nadie preso. Fueron todos absueltos, digamos. Pero porque porque el sistema penal todavía no se puso las pilas en estos temas. Es como que, bueno, obviamente hay temas más graves, ¿no? Entonces a este lo dejó pasar. No hay nadie penalmente sancionado. Pero bueno, estamos así con esta situación. Roberto, la verdad que se nos pasó el tiempo. Te voy a tener que invitar de vuelta. Cuando quieras, muy buena la entrevista, muy grata. Muchas gracias. Yo te agradezco por tu invitación y bueno, y te agradezco por tener esta charla tan buena, tan cordial, tan amena. Y si digamos, si esto sirvió para tu audiencia, está buenísimo. Que bueno, y también para los administradores que nos ven. No, es que a ver, la idea es un poco colaborar con la difusión de capacitación libre, gratuita, sea por YouTube, o sea, la gente la puede ver por ahí, pero para empezar a concientizar un poco, ¿viste? Che, Totalmente. está esto no es que no está. Vos sos responsable, no solamente civil, vos sos responsable penalmente. Totalmente. Totalmente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.